Hola, buenos días. Miradas desde 2050 les da la bienvenida a esta segunda jornada de este evento en celebración de los 50 años del CIDI. Como les había mencionado el día de ayer, Miradas desde 2050 pretende identificar características de la cultura y de la sociedad del futuro para planear estrategias educativas de nuestra disciplina en los próximos años. Conmemorar 50 años de nuestra labor académica, de investigación, de formación profesional y de difusión de la cultura del diseño cobra mayor relevancia cuando lo contrastamos con visiones desde el futuro. Por ello, sean bienvenidas y bienvenidos al segundo día de actividades de este evento importante para nosotros. Para iniciar, como el día de ayer también tengo que hablar de la Nube 2050. La Nube 2050 es una aplicación digital por medio de la cual podremos participar activamente y le solicitamos que el uso de esta plataforma sea en el momento en que se les indique. Por el momento no está activa. El objetivo de la Nube 2050 es alimentar de datos e información para que estos sean utilizados en ejercicios prospectivos de manera posterior. Las instrucciones de la Wi-Fi del auditorio, el password, así como la dirección de la nube, están en unos separadores que les entregamos el día de ayer. Algunos chicos ahorita aquí en el staff tienen también separadores por si quieren acercarse. Bueno, pues ahí tengan y puedan escanear el código QR o digitar la dirección electrónica, ¿no? En el caso de los estudiantes de diseño, el registro de números de cuenta, así como la información enviada a la nube, debe de ser lo más precisa posible porque no puede tener correcciones una vez que se suba a esta misma, ¿no? Muchas gracias por esa atención. Ahora, bueno, después de estos avisos, proseguiremos con la presentación de la conferencia magistral Sacralidad y Complejidad, que presentará el doctor Alexandre de Pomposo García, y voy a hablar un poco de su trayectoria y su semblanza. Actualmente es coordinador de investigación y profesor de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinando líneas de investigación doctorales en Física y Ciencias de la Salud. Es académico de la Licenciatura en Neurociencias de la UNAM, fundador e investigador emérito de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. Es reconocido como uno de los investigadores más talentosos en el mundo acerca de la operacionalización del pensamiento complejo en las áreas de filosofía, medicina y física. Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, con una tesis dirigida por el profesor Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química 1977, calificado para el doctorado en la Universidad de Austin, Texas, licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y miembro de la Academia Real de Ciencias de Bélgica y de la Sociedad de Neurociencias de París. Recibamos con un gran aplauso al doctor Alexandre de Pomposo, que nos presentará la conferencia Sacralidad y Complejidad. Muchas gracias, doctor De Paz. Voy a correr un riesgo terrible al tratar de proyectar desde aquí, porque se ha estado cortando la presentación, hay un falso contacto, así es de que espero que tengan paciencia y que esto funcione, que el malin génie de Descartes nos asista, ¿verdad? Muy bien. Hace 44 años exactamente, yo entré en este mismo auditorio como estudiante de primer año de la carrera de Física, aquí era la Facultad de Ciencias y este era el auditorio de la Facultad de Ciencias, y entré a escuchar a un personaje muy notable en el área de la bioquímica y de las teorías químicas de la evolución. Era el profesor Alexander Oparin, que estaba aquí a finales del año de 1975. Y, por cierto, desde ese entonces no había vuelto a poner los pies en este auditorio hasta hoy. Realmente es un paseo por la calle de la amnesia. El profesor Oparin tiene una idea interesante que es con la que quiero comenzar, porque me da pie para lanzar este tema, que por demás puede parecer a algunos escandaloso de evocar en una universidad como la UNAM, que es
afortunadamente, una universidad laica. Sin embargo, me permito recordarle a todos ustedes, y a mí mismo, por supuesto, en primer lugar, que el lema de nuestra universidad tiene la palabra espíritu ahí metida. ¿Qué diantres quiere decir eso? Entonces tenemos, y es el epicentro, digamos, de esta presentación. El profesor Oparin afirmaba lo siguiente: no hay vuelta al pasado. En el futuro tendremos que vivir y pensar en relación a los logros actuales de la ciencia. Sin embargo, estos logros nos aseguran que la grandeza del hombre no consiste en sus falsas pretensiones egocéntricas, sino en su capacidad de comprender la grandeza del universo, la inagotable cadena de desarrollo ordenado que lo compone. Bueno, es una frase hermosa, no cabe duda. Sin embargo, es altamente criticable, sobre todo en su segunda mitad. Porque el que no haya vuelta al pasado, como lo mencionaré en unos minutos, es un hecho contundente de toda la realidad. La flecha del tiempo tiene un sentido. Y podemos recordar, podemos olvidar, podemos desatender, podemos subir a los altares al pasado, pero no podemos regresar a él y modificar las cosas para que la salida sea distinta. Así que esa primera frase en muchos sentidos es una frase de perogrullo, ¿verdad? Casi, casi. Pero lo que sigue es más interesante. Dice, en el futuro tendremos que vivir y pensar en relación a los logros actuales de la ciencia. Nadie niega el papel capital que ha jugado y que sigue jugando la ciencia como generadora de pensamiento, de tecnologías, de duda, de revisiones, de análisis, etcétera, etcétera. Pero pensar de antemano, como premisa de inicio, que la ciencia lo determina todo, es tan dogma como el de la Santísima Trinidad en el catolicismo. Es un dogma. Entonces, creo que merece ser revisado esto. Lo que dice después sí que es cierto. Esos logros nos aseguran que la grandeza del hombre no consiste en sus falsas pretensiones egocéntricas. Muy cierto. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y ahora vendremos a ello. Sino en su capacidad de comprender la grandeza del universo. Bien, la inagotable cadena de desarrollo ordenado que lo compone. ¡Ay! Ahí está el problema. El orden es lo que nosotros hemos decretado ser orden. Cuando decimos que algo está ordenado, estamos proyectando nuestra manera de ver el mundo, no lo que el mundo es en sí. Entonces, ya empezó a fallar, ya falló. Entonces creo que les voy a tener que platicar y van a tener que imaginarse las imágenes. ¿Sí? Entonces desconecto porque si no, no vamos a poder seguir. Entonces, lástima porque eran unas imágenes hermosas, espero abrirles el apetito con eso. Cuando contemplamos el mundo, la naturaleza, un bosque, cuando nos imaginamos, les trato de describir la imagen que tengo aquí enfrente, un bosque maravilloso con un estanque, tenía pinos, rocas, y ahí entre los pinos se insinúa un puente de piedra que alguien construyó en algún momento de la historia. Es interesante porque ese paisaje que, sí, salvo por el puente, tiene toda la impresión de ser un elemento salvaje, natural, sin intervención humana, introduce al hombre, como debía ser, como parte de esa naturaleza. No es verdad que soy yo y el mundo y yo. No, soy yo en el mundo. Y en gran medida el mundo en mí también, porque mi interpretación va a formar parte de ello. Así todo, entonces, la naturaleza con nosotros adentro, esto no hay que olvidarlo en ningún momento, siempre elige entre una infinidad de posibilidades, porque en principio la naturaleza podría ser lo que fuera, lo que quisiera, ¿sí? Sin embargo, no sucede así. Siempre elige el camino más eficaz, es decir, el camino más corto para responder a las condiciones de la realidad. Y en ese sentido,
buscar el atajo, el camino más sencillo para llegar a una meta, es algo que también se va a dar en nuestro cerebro. Hoy las neurociencias están empezando, así sea muy modestamente, pero están empezando a entender qué pasa en la corteza de nuestros cerebros para que esto sea así. ¿Por qué buscamos siempre el camino más corto? Así que, en efecto, este hecho de ir a buscar una explicación de naturaleza metafísica siempre va a estar presente en el espíritu humano. Y mis queridos amigos, creo que la mirada desde el 2050, una de las primeras cosas que tiene que tener en cuenta es que tenemos que solidarizarnos con la condición humana. Porque estoy sobresimplificando, los miles de problemas que está viviendo nuestra humanidad en este momento, basta con hacer una lista de las ciudades en donde hay levantamientos, huelgas, estamos hablando de cerca de 15 o 20 en este momento, donde millones de personas salen a manifestarse. Esto está mostrando una resquebrajadura mayor en nuestro sistema. El problema de nuestra humanidad es definitivamente antropológico. Solo después es económico, social y de otros tipos. Pero es ante todo un problema, es una crisis antropológica. No sabemos quiénes somos, no sabemos en dónde estamos parados, de dónde venimos y a dónde vamos. No sabemos justificar nuestra presencia en el mundo. Probablemente esa sea la primera fuente del destrozo ecológico que hemos venido armando. ¿Sí? Lo cierto es que esa realidad se comporta como un rayo. Uno ve un rayo, se ve una línea quebrada, y uno diría, no, pues ese no es el camino más corto, un rayo, ¿no? Pues sí, sí es el camino más corto para las condiciones de ionización del aire, de humedad relativa, de temperaturas, de quién sabe cuántas variables físicas y químicas que puede haber ahí, atmosféricas. En ese momento, esa trayectoria quebrada es el camino más corto para ese rayo. Y como ven, nunca vamos a encontrar dos rayos idénticos. En efecto, la naturaleza está permanentemente resolviendo el problema una y otra vez. ¿Sí? Entonces, dicho esto, pareciera, y esto lo digo de una manera muy sentida, a nuestra manera de proceder hoy, desde la manera en que integramos nuestros programas de estudio, a cómo se maneja el mundo del ejercicio profesional y cómo se maneja el mundo de la sociedad humana, el lenguaje radical de la lógica, el de sí o no, todo o nada, se ha convertido en nuestro fundamento conceptual. A ver, doctor, dígame usted, este y este síntoma, este y este signo, ¿qué tiene? ¿Tiene enfermedad de Crohn, sí o no? Bueno, doctor, es que mire, depende, no, a ver, doctor, ¿sí o no tiene Crohn? Yo me pregunto en mi foro interno, a las células que están ahí en el colon de esa persona, que son millones, ¿verdad? ¿Les importa siquiera ese nombre de Crohn? No. Entonces, esta idea de la enfermedad de Crohn es una construcción nuestra, valiosa porque nos permite tener un referente, pero está bastante al margen de lo que es la naturaleza. ¿Sí ven? Por eso Oparin tenía razón a la hora de criticar el egocentrismo y de seguir la idea de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, si lo veo con mis ojos, sí, pero tan pronto me doy cuenta de que no soy el único, entonces ya no. ¿Verdad? Por lo tanto, la duda como tal ha quedado bastante expulsada de nuestro vocabulario. Todo lo que decimos es ahora cierto o falso, bueno o malo. Ya hace alrededor de 50 años un filósofo ruso, Berdyaev, decía que la humanidad estaba ingresando, vaya boca de profeta, en una nueva edad media. Y cuando está hablando de una nueva edad media se está refiriendo a esta idea simplista
del todo o nada, bueno, malo, angelical o diabólico, tan blanco o negro, ya. Eso es, esa visión, a eso se refería con medieval. Vaya, porque el medieval histórico tuvo sus grandes momentos, echando a un lado la leyenda negra que inventaron los alemanes en el siglo XIX, ¿sí? Que la pintan como una era muy oscura. Cualquiera que haya entrado a la Catedral de Chartres en Francia verá, pues qué oscura ni qué 8 cuartos, ¿no? Probablemente es más oscura en nuestra época actual que aquella, ¿sí? No lo sé. Pero lo cierto es que este problema del lenguaje radical hoy nos está envenenando prácticamente todo y nos está moviendo a una especie de melancolía, a una especie de añoranza por algo que hemos perdido. Como decía Milton, este paraíso perdido, ¿no? Algo necesitamos, quisiéramos, ¿sí? Y no son pocas las estaciones de radio que transmiten, ¡ay, los felices 60s! ¡Ay, los felices 70s! Y ¿sí? Ayer yo le platicaba a mi sobrina que hablábamos del problema de la UNAM de 1968 y me lo platicaba como una especie de, una historia muy edulcorada. ¡Ay, te acuerdas! ¡Ay, que las minifaldas y las greñas y las patillotas! Sí, pero ¿sabes qué? Todo eso estaba ahí, desde luego, pero eso no era nada. Había un problema, bueno, un montón de problemas detrás, gigantescos, que hoy ya la mayoría se nos ha olvidado y que eran reales. Una guerra de Vietnam que no terminaba, ¿sí? Un problema gigantesco que estalló en París en mayo entre los estudiantes, que el general de Gaulle tuvo que renunciar de la presidencia de Francia, etcétera. ¿Cuál es el motor que está detrás de todo esto? De esta insatisfacción, de esta aparente incapacidad para adaptarnos totalmente al mundo en el que estamos. En el fondo, la filosofía desde Tales de Mileto, pero muy particularmente a partir del siglo XVII, con los trabajos geniales, nadie lo niega, de Galileo, Descartes, Newton, Kepler, etcétera, es toda una cadena de genios extraordinarios, buscaron, de alguna manera, predecir el futuro y encontraron en la visión determinista del mundo una agarradera, un asidero para poder decir, bueno, si yo en este momento tengo tal y tal y tal y tal parámetros, entonces para un futuro va a pasar tal y tal y tal. Se hace el experimento y aparentemente funciona. Fue un paso gigantesco, eso nadie lo puede negar. Este auditorio en gran medida está construido con base en esas ideas. Sin embargo, este modelo o estos modelos tienen un problema y es que pagamos un peaje para poder construirlos. El peaje que construimos es que aspiramos de una forma u otra al concepto de estética. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las fuerzas de la naturaleza se confabulan para hacer de la estética la norma, ¿sí? La naturaleza tiende a lo bello. Que nosotros no siempre comprendamos esa lógica es otro problema. ¿A qué lógica me estoy refiriendo? Bueno, no son pocos los siglos que han transcurrido en los que tenemos presente la idea de que la belleza es algo ligado a la simetría, es algo ligado a lo proporcionado, conceptos todos ellos que si los vemos fríamente son bastante arbitrarios. Y el concepto que tienen los hotentotes de la belleza es muy distinto al que se maneja en Suecia o al que se maneja en Brasil o al que se puede estar manejando en Australia, en la Australia aborigen, ¿sí? Y una parte también de los fanatismos y de los racismos y de las discriminaciones tienen que ver con eso. En Occidente hemos venido imponiendo al mundo entero una serie de parámetros bastante arbitrarios, bastante infundados, de qué es lo bello y qué no lo es. Como también qué es lo bueno y qué no lo es. Eso no quiere decir que lo bello no exista o que lo bueno no exista. No, sí existe, pero con otra lógica. ¿Cuál es la lógica que realmente debe privar detrás de la estética? La realidad. Yo aquí hay una imagen que estaba proyectando, que es un bosque visto desde abajo y las copas de los árboles con el azul del cielo en el fondo. Es esa perspectiva en la que nosotros tenemos que orientar nuestra visión de la estética y de lo bueno. Pues bien, como mencionó hace un momento, en nuestro escudo universitario aparece la palabra espíritu. Ustedes sabrán que Vasconcelos
era un filósofo sumamente influenciado por el pensamiento hegeliano, así que tomé las ideas de Hegel precisamente para poder comentar ese concepto y acercarme a la idea de sacralidad y solo después ver cómo esta idea de sacralidad comulga plenamente con las bases de lo que llamamos complejidad. Naturaleza, espíritu y logos, son los términos que emplea Hegel, se muestran en plena coalescencia, dando la falsa impresión de que abrazan la totalidad. No es raro que escuchemos decir, no sé, por ejemplo, ¿no? En computación. Bueno, hoy las computadoras más potentes hacen no sé cuántos millones de operaciones por segundo, cosas impresionantes, ¿no? Y alguien dice por ahí, y eso que estamos apenas en pañales. Habría que preguntarle a esa persona, ¿y cómo sabe usted que estamos en pañales? Porque la única forma de saber que estamos en pañales es que tenemos la idea de la totalidad y sabemos qué tan lejos estamos de la meta. El problema es que la meta nadie sabe cuál es. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en pañales? ¿Cómo sabemos que no sabemos? ¿O cómo sabemos que sí sabemos? Entonces, cuidado, pero Hegel, ¿sí?, y tras de él Vasconcelos también maneja esta idea de que la naturaleza, el espíritu humano y el logos constituyen precisamente la totalidad. Todo está ahí. O todo es naturaleza, o todo es lo que sale y emana de la mente humana, o todo es ese logos, esa palabra que se tomó en algún momento ahí de la Biblia, traducida al griego, en donde logos puede evocar la idea de palabra, de discurso, ¿sí?, una cuestión bastante inmaterial, pero que siempre termina chocando con algo que se relaciona con la materia y con la energía, y sobre todo con el tiempo. ¿Sí? Nuestra construcción de la visión del mundo, del universo, se basa en gran medida en eso. Lo cierto es que en este momento, queridos amigos, el reto de Pascal y el mito de Sísifo nos vienen mejor que la fatalidad del determinismo, que construyeron los genios del siglo XVII. El reto de Pascal, no sé qué tan familiarizados estén con él, pero Blas Pascal, ese genio, que a los 19 años se hizo una pregunta que le cambió prácticamente la vida, porque dejó detrás una cadena nada despreciable de aportaciones a la física y a las matemáticas, para dedicarse a la filosofía y a la teología. Pascal se decía, bueno, a final de cuentas, una de las preguntas, si no es que probablemente la mayor pregunta que podemos formular es, ¿existe Dios, sí o no? Dice, bueno, solo hay dos posibilidades, o existe o no existe. Si existe, bueno, pues ya está, no hay más. Las religiones tienen razón y ya está, ¿no? Pero si no existe, ¿por qué me estoy haciendo la pregunta? Es decir, cuando yo evoco la no existencia de algo, quiere decir que ya experimenté la ausencia de ese algo. Y si yo experimenté la ausencia de algo, quiere decir que el algo existe. Como para que sepa que no está ahí. Ergo, Dios existe. Ese es el razonamiento pascaliano, ¿sí? Muy criticable, se han escrito miles de páginas, a veces loándolo, a veces pisoteándolo, pero el hecho es que da pie a eso. Y últimamente, más allá de la solución que Pascal le da a su dilema, el problema es muy real. Es una gran pregunta. Porque simplemente decir, no, es que eso es nuestro cerebro, es la ignorancia la que lo propone. Queridos amigos, el 70% por lo menos de la humanidad evoca alguna forma de trascendencia absoluta. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que el 70% de la humanidad son una bola de imbéciles que no entienden nada? Pues entonces, ¿para qué está la universidad? Los verdaderos derechos de la razón, que en mi opinión hay que defender, consisten en defender la razón toda, no las partes que a mí me conviene, sino toda la razón. Y la razón tiene definitivamente límites que no conocemos. Por eso la imaginación, por eso la creatividad son entidades fundamentales, ¿sí? Y el reto de Sísifo, si recuerdan ustedes aquella parte de la mitología griega, Sísifo es condenado por los dioses, ¿sí?, para que eternamente
va a subir una piedrota rodándola hasta la cumbre de un cerro, y llegando a la cumbre del cerro, la piedra va a rodar nuevamente hasta el pie de la colina. Sísifo va a tener que bajar la colina y volver a empujar la piedra hasta la cumbre, y esta nuevamente va a rodar hacia la base del cerro. Y así, in eternum. Si uno se pone a pensar, diría, bueno, ¿de qué se estará muriendo, en el sentido de que de qué estará padeciendo Sísifo? ¿De aburrimiento por estar haciendo lo mismo todo el tiempo? No. La tortura de Sísifo no consiste en empujar la piedra y sudar la gota gorda. El castigo a Sísifo se manifiesta cuando él va bajando la colina a buscar una piedra que va a tener que subir sudando hasta el bofe, sin ningún sentido. La falta de sentido es el castigo. En ese sentido, nuestra humanidad, en gran medida, nuestro planeta debería llamarse Sisifolandia, ¿verdad? Porque una buena parte de la humanidad vive como Sísifo, sin saber qué sentido tiene estar aquí, ¿verdad? Entonces, por eso digo que estos dos aspectos igual nos vienen mejor. Cuando yo contemplo un paisaje, cada quien imagínese un paisaje, el que más le agrade. Puede ser montaña, mar, desierto, la ciudad, si quieren, lo que quieran imaginarse como un paisaje que a ustedes les inspire algo. ¿Creen ustedes que la constitución del paisaje se puede explicar solamente con la ley de gravitación universal? Bueno, puede ser que en muchos aspectos sí, seguramente sí. Pero ustedes saben que para que haya paisaje, tiene que haber las cosas que están en el paisaje, no sé, cerros, ríos, mar, playa, lo que sea. También tiene que haber luz, porque si no hay luz no se ve nada. Pero también tiene que haber alguien que vea lo que hay ahí. Si no, no hay paisaje. ¿Sí? Lo que digo a mis colegas médicos, ¿qué es la medicina sin los médicos? Nada. ¿Qué es la física sin los físicos? ¿Qué es la universidad sin universitarios? Es un montón de piedras. Lo esencial de este auditorio, como ya vieron, no está en los contactos, está en el público que está aquí sentado, en las personas que estamos aquí. Ahí es donde está lo fundamental. Por eso hay que distinguir entre dos cosas: las ideas que tenemos de las formas y las formas que tenemos de las ideas. No son lo mismo. El ser humano, todos, no hay que ir a la universidad para eso, Al ser humano se aproxima a la descripción del mundo, de la realidad, por medio de lo imposible, es decir, de la abstracción. La abstracción como imposibles, que son la manifestación más evidente de la estructura del cerebro humano y de su pensamiento. Las abstracciones están en todos lados: nuestras prendas de vestir, nuestras palabras, nuestras formas de existir, la misma construcción que es este auditorio. Nos podríamos seguir así. Obviamente, una ecuación matemática, una pintura, una escultura, puras abstracciones. Todo lo que hacemos en el mundo son abstracciones. Y tenemos que hacer el periplo de lo real a lo imposible para volverlo a contraponer con lo real, para poder de esta forma tener una descripción de la realidad que nos involucra a nosotros, porque refleja precisamente la estructura del cerebro humano. El cerebro humano es una estructura hipercompleja. Para que tengan ustedes una idea, ¿sí?, en 1 milímetro cúbico de la corteza cerebral hay alrededor de 600 millones de conexiones. Es increíble. Yo cuando veo a un microbusero digo, caramba, pues sí, también tiene 600 millones de conexiones en 1 milímetro cúbico, aunque no lo parezca, pero sí los tiene, ¿sí? Bueno, una cosa es tenerlo y otra cosa es usarlo, pero bueno, así es, ¿sí? El hecho es que el cerebro humano todavía no tenemos muy claro todo lo que hace, ciertamente hace mucho. Marcel Proust, en su maravillosa obra En busca del tiempo perdido, dice lo siguiente: no por saber una cosa se la puede impedir, pero siquiera las cosas que averiguamos
las tenemos, si no entre las manos, por lo menos en el pensamiento. Y ahí están a nuestra disposición, lo cual nos inspira la ilusión de gozar sobre ellas una especie de dominio. Qué profundo es esto. Esta es la verdadera fuente de la ecología. A mí me gustaría platicar con esta chica sueca, Thunberg, y decirle, a ver, ponte a leer a Proust, ¿sí? Porque creo que aquí hay una cosa interesante, ¿sí? En realidad es ahí en nuestras mentes donde se empieza a cocinar todo, ¿sí? Para bien o para mal, porque esto es una cuestión neutra, puede tener un lado bueno, un lado malo. Hay muchos modelos del pensamiento, pero hay uno que me parece realmente bastante interesante, en el que se propone tres polos, ¿sí? Repito, no es el único, pero me parece interesante, lástima que no se puede ver la imagen porque ahí se ve muy bien, digamos, esquemáticamente lo que pasa. Se tiene por un lado el mundo físico, el mundo de las cosas, por otro lado el mundo mental, que en cierto aspecto emana como un pedacito del mundo físico, porque, bueno, el cerebro está constituido por materia que obedece a las leyes de la física, de la química, está constituido por elementos que están en la tabla periódica de los elementos, no hay ninguna especie de espiritina o fantasmina o no sé qué proteína muy etérea que ni se ve, que ni existe, que no hay eso, ¿sí? Es materia el cerebro. Entonces, emana pero tenemos que reconocer que ese cerebro nos propone cosas que no vemos en el mundo físico. Se calcula, ¿no?, que hay cerca de 120,000 millones de neuronas en la corteza cerebral humana del adulto, cada una con alrededor de 50,000 sinapsis. Es un numerote, pero es un número muy grande, pero no infinito. ¿Entienden? Es una estructura muy compleja, pero finita. ¿Cómo es posible que de esa estructura finita emanen conceptos como infinito, nada, vacío, yo, tú? ¿Me entienden? Dios es algo que definitivamente las neurociencias no están en posibilidad de contestar. Hay algo más que nosotros no podemos explicar, o por lo menos no de la manera en que la venimos haciendo clásicamente. Hay un tercer polo que es el mundo matemático. El mundo matemático platónico es interesante porque es un mundo que nos propone una especie de realidad de otro tipo, donde según Platón estaban los números, ¿sí?, eventualmente las proporciones entre los números, de la que se derivaba la música de las esferas. Pero ese mundo platónico, ¿verdad?, también emana de la mente, de un pedazo de la mente, y lo rebasa ampliamente. Ningún matemático podría decir hoy, ya están acabadas las matemáticas, ya no hay nada que investigar en matemáticas, están completas. Pues no. Y yo diría que no solo de las matemáticas, pero pongo ese caso porque es probablemente el caso más extremo de las abstracciones, la matemática, ¿sí? Hablo de la matemática pura, sí, porque cuando es una matemática aplicada a entidades físicas, bueno, pues ya es, pero no, hablo de esa matemática pura que luego ni los matemáticos se entienden entre ellos, ¿no? Lo cierto es que hoy este esquema de tres polos tendríamos que extenderlo porque el mundo físico, a través de la mente humana, se rebasa a sí mismo. La misma mente se rebasa a sí misma e imagina cosas que suenan absurdas y pueden pasar unos años, siglos, y eso que era absurdo resulta ser real. Los átomos de Demócrito eran un ardid filosófico y hoy nadie niega la existencia de los átomos como entidades físicas. Entonces, ven, yo creo que Demócrito estaría fascinado si viniera a nuestra época. En conclusión de esta parte, yo lo único que puedo declarar es lo siguiente: qué felices seremos mientras no puedan quitarnos los lenguajes mágicos, los que no tienen palabras, la música, la arquitectura, la poesía. En ellos sigue vivo lo fantástico, en ellos persiste la duda, la complejidad y la polisemia. Ahí ya suelto esta palabra de complejidad, ahora mi tarea es explicitar esto,
¿Qué tiene que ver esto? Con esto de la polisemia, en efecto, que hay más de un significado posible. Es curioso si uno toma una gran lengua como es el español, pero se puede aplicar a cualquier idioma, y va a ver en el diccionario, no hay ni una sola palabra, ni una, que solo posea un significado. Todos pueden tener más de un significado. Y muchas veces dependen de la condición, el momento en que se usen, qué sé yo. ¿Sí? Esa es la polisemia. Por eso, recordando nuevamente los tres momentos de la totalidad, ¿sí?, les recuerdo, están la naturaleza, el espíritu y el logos. Si ahora yo tomo estas tres partes, ¿verdad?, me imagino yo, como en la Capilla Sixtina, esa mano de Adán que está a punto de tocarse con la mano de su Creador. ¿Sí? Esa mano de Adán es digamos, la naturaleza, ¿sí?, la materia que está ahí. Esa otra mano, que se representa de esa manera, podría ser el Logos, porque supuestamente, según esa iconografía, es el Creador de la otra mano, pero no se tocan. Hay un espacio pequeño, pero no nulo, entre ambos dedos. Ahí es donde embona el espíritu, precisamente. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer es tomar los tres momentos, naturaleza, logos, espíritu, y construir los tres silogismos hegelianos, que es muy importante, porque en el caso en el que la naturaleza queda en medio entre el logos y el espíritu, la descripción del mundo es una descripción cosmológica, a partir de las leyes de la materia y de la energía, nada más. Cuando lo que queda en el centro es el espíritu, se tiene una vía antropológica que apunta hacia la naturaleza exógena y hacia ese logos que no sabe qué es, pero que de alguna forma emana de su mente. Y finalmente, cuando es el logos el que está en el centro del discurso entre el espíritu y la naturaleza, se tiene la vía metafísica. Estas tres vías, cosmológica, antropológica y metafísica, hablan de lo mismo, pero desde puntos de vista distintos. ¿Cuál de los tres es el más importante? Los tres. Y esa es la moraleja de esta charla. Que esperemos que para el 2050, y volteen a vernos a nosotros, no nos tachen, no nos clasifiquen como la edad de la mediocridad, en donde aparentemente lo cosmológico era lo único importante y lo antropológico pues estaba en crisis y la metafísica pues se había ido de paseo. ¿Sí? En ese sentido tendríamos ahora que hablar de los orígenes de la trascendencia. ¿Dónde empieza todo? Empieza con las grandes preguntas que en un momento dado todos nos hacemos, palabras más, palabras menos. ¿Qué lugar ocupamos en el universo? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿La especie a la que pertenezco tiene historia? Y si la tiene, ¿es puramente biológica o hay algo más? ¿Tengo un destino determinado como individuo? ¿El futuro de la especie humana está solo en la evolución natural? ¿Tiene un sentido el universo o no es, por el contrario, más que un fruto del azar y de la necesidad? ¿Es esta la única vida de la que dispongo? ¿Es definitiva la muerte? Son grandes temas estos. Y son temas antropológicos, porque es el hombre quien se hace estas preguntas. Mi gatito, que lo quiero con todo mi corazón y que es genial, no se hace esas preguntas. Lo envidio, pero yo sí me las hago. Y vivo una crisis permanente por eso. Necesito, quisiera saber, ¿sí?, desde este lado, porque yo estoy en este lado. Y no sé si es el único lado, de hecho. Probablemente eso que llamo este lado no es más que, es todo, no hay más, puede ser. Pero reconocer la existencia, y perdón por la palabra que voy a utilizar, pero eso es lo que corresponde a la sacralidad. Reconocer la existencia de lo sagrado equivale ¿a qué? A creer que la naturaleza, que nos es accesible por medio de los sentidos y que es científicamente abordable, se encuentra repetida en un ámbito, vamos a llamarle así, sobrenatural. Todas esas son palabras muy imperfectas, pero son las que tenemos. No podemos hacerlo de otra forma. Imposible de conocer ese ámbito sobrenatural, a no ser que sea a través de la experiencia de la sacralidad. ¿Sí? Creo que para ayudar al ser humano
en general, lo primero que se tiene que hacer es tomarlo en serio. Porque si de entrada un ser humano llega con sus creencias, sean las que sean, y yo lo tacho de un ignorante, bueno, eso solo demuestra que yo ni siquiera me solidarizo con lo que yo soy también. Y considero que eso es de tontos, cuando las preguntas que les acabo de formular hace un momento nos las hemos hecho todos. Es muy interesante William Blake, este poeta, dibujante de finales del siglo XVIII, inglés, genial, que hizo en un momento dado dos dibujos que voy a comparar aquí interesantes, en la que representa a Newton agachado sobre un pergamino, haciendo sus dibujos geométricos con un compás. ¿Sí? Es interesante porque en el fondo Newton formuló su famoso cálculo de las fluxiones, de donde deriva en buena medida el cálculo diferencial, y su descripción de las, digamos, la generalización de la procedencia de las leyes de Kepler para el movimiento de los planetas, lo hizo siguiendo las ideas de la geometría fundamentalmente. ¿Sí? Y luego representa también a Dios agachado, creando al mundo con un compás en la mano también. Esto es muy interesante, porque aparentemente la geometría tiene algo que va más allá de, ya sabes, lo que te preguntan en la tarea, ¿no? A ver, escriba la fórmula para el área del triángulo, ¿no? Ya es ese tipo de cosas, ¿sí? No, mucho más allá. La geometría es una cuestión muchísimo más rica. Este más allá no puede definirse a sí mismo porque escapa a las categorías de este mundo. Lo único que podemos hacer es describirlo de una forma dialéctica, es decir, intentando diferenciar entre lo que pertenece al ámbito de lo profano y de la vida social, y por otra parte, lo que se inscribe en el dominio de lo sacro, que es algo estrictamente individual, personal. ¿Sí? De alguna forma, lo que podríamos decir es que ante la muerte, que es probablemente, no es el único, pero sí es el gatillo principal de la experiencia de la sacralidad, ante la muerte, y no me refiero a la muerte personal, sino a la muerte de los seres queridos. Ante la muerte surge la necesidad de predecir el futuro. A todos nos ha pasado por la cabeza que cuando se muere un ser querido, un amigo o alguien, y uno ve ahí el ataúd y dices, no, eso a mí no me va a pasar. No, sí te va a pasar. A todos nos va a pasar, ¿sí? Dentro de 200 años aquí todos somos cadáveres. No quiero asustar a nadie, pero ¿querían racionalidad? Bueno, pues ahí está, ¿no? Los gusanos que hoy te visten, mañana te desvisten, así es, ¿sí? Entonces surge esa necesidad de predecir el futuro, los eventos, los fenómenos. Eso mismo que le pasó a los filósofos presocráticos, lo que le pasó a Newton, Kepler y todos ellos, y lo que sigue pasando en la medicina, en la física, en todo. Queremos predecir qué va a pasar. Es más, el artista cuando hace su obra, aunque lo haga por sí mismo, aunque lo haga por la belleza, etcétera, de una forma u otra está la expectativa de a ver qué reacción produce, a ver qué va a pasar con esa obra, ¿no? En la sacralidad esto se traduce en profecía, rito y consagración. En otras palabras, el lazo entre el tiempo y la sacralidad es indisoluble. Anoten muy bien esto en sus cabezas, el tiempo en el que estamos inmersos, es el reconocimiento, y aquí está la gran palabra, del misterio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué nos levantamos esta mañana? Porque nos mueve el misterio. De una forma u otra. Le pueden poner otros nombres, da lo mismo, el nombre no importa. Pero es misterio. Es algo ignoto, es algo que me atrae y nos cuesta trabajo. Acabo de ver un certamen ahí en la Facultad de Medicina en donde se le pedía a los chicos y chicas de toda la licenciatura que escribieran un pequeño ensayo de por qué habían estudiado la carrera de medicina. Y uno podría pensar, hombre, cualquiera hace eso, ¿no? Ay, me siento... No, se ve que les costó un triunfo, porque hay un gran misterio detrás.
Y aunque uno diga, sí, es que mi tío es médico y me gustaba la bata blanca. Otro porque yo de chiquito jugaba y ya maté no sé cuántos perritos operándolos. Y así, bueno, al final de cuentas, en el fondo nada de eso cuenta. O sea, sí cuenta, pero no es el fondo. El fondo no lo sabemos. Pero algo nos atrae y es irresistible esa atracción. Eso se llama misterio. Y el misterio es fundamental en el ser humano, en la existencia humana. Es probablemente el reconocer el misterio lo que hace que lo humano sea realmente humano. Que no es menor misterio este incesante flujo y reflujo de hombres que aparecen con su cuerpo y su espíritu flotante, que se animan y nacen, hablan, crecen, se agitan con anhelo delirante, para siempre después desaparecen, ignorando de dónde procedieron y a dónde luego para siempre fueron. Verso de José de Espronceda, precisamente sobre ese hecho, meditar ese extremo. Probablemente lo que más nos incomoda sobre la muerte no es tanto el hecho de que exista, aunque sí un poquito, la verdad, ¿no? Pero es que no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Es probablemente esa incertidumbre lo que nos molesta un poco, ¿sí? Por eso entonces hay que empezar por reconocer que la sacralidad forma parte de la dimensión de la naturaleza humana. Es una dimensión constitutiva de la naturaleza humana. ¿Cuántas caras puede tener? Una infinidad. Una infinidad. ¿Sí? El ser humano no encuentra la solución a todas las situaciones de su existencia en sí mismo. Eso es un hecho. Cada uno de nosotros se basta a sí mismo solo en ciertas cosas y realmente muy pocas. A pesar de no estar siempre consciente de esto, los seres humanos sabemos en el fondo que no nos bastamos a nosotros mismos y de ahí se deriva seguramente la impresión de reminiscencia y añoranza de un mundo mejor que el que estamos habitando ahora, ¿sí? Y esto se ha demostrado mucho en el arte. Aquí yo ponía algunos ejemplos de la pintura galante francesa, tiempos de Luis XIV y Luis XV, en donde se ve perfectamente estos mundos idílicos, ¿verdad? Que hasta uno los revisa bien y pues desde el punto de vista de las leyes de la física pues no son posibles, ¿no? Porque unos árboles con unas posturas muy raras, era esta idea de lo idílico, de lo que no puede cambiar. Muchas gracias. No se sostiene. Ya, tome. Gracias. Inmortal o eterno, substancial o sin substancia, el espíritu va unido al individuo y a sus acciones. La persona, esto que llamamos persona, que es una palabra muy pesada, aquí no habemos individuos, no habemos solo seres humanos, aunque todo eso sea cierto, no, habemos personas, porque estamos dotados de libertad y de voluntad. Somos responsables de todo lo que pensamos, decimos o hacemos. La tragedia humana comienza cuando esto no se cumple a lo largo de la vida, cuando no reconocemos nuestra libertad y nuestra voluntad de libertad. Por eso hay que entender que los pilares de la sacralidad, estos tres elementos, estas tres columnas sobre las que se basa, que son constitutivas de la sacralidad, son las mismas que las de la complejidad. Aquí es donde yo voy a cerrar el circuito. ¿Cuáles son estas tres bases? Desde el punto de vista filosófico, primero la ontología, es decir, el ser de las cosas. Las cosas están ahí. Es decir, si yo hablo del mundo, si yo hablo de los átomos, si yo hablo de la energía, de la organización bioquímica, si hablo del arte, si hablo de las humanidades, es porque hay algo ahí. Si el río hace ruido es que lleva agua, sí, en efecto. Hay una causalidad muy sana que nos mueve, ¿sí? Porque el mundo está ahí. Pero eso no basta. También hace falta una segunda columna, que es la epistemología, es decir, nuestra capacidad mayor o menor, muy perfecta, muy imperfecta, no lo sé, pero nuestra cierta capacidad para decir algo coherente sobre el mundo. O sea, está el mundo que se deja tocar y nosotros que podemos más o menos tocarlo. Pero hay un tercer elemento, que ahí no todo el mundo está de acuerdo con que sea constitutivo, yo bogo porque sí, y es el grado de responsabilidad que portamos sobre aquello que decimos que conocemos. Y eso se llama ética.
Ayer se entregó, no sé por qué en estos 2 días, ayer y hoy, ha estado muy presente en mi vida Alfonso Caso. Ayer porque a mi sobrina le entregaron la presea a Alfonso Caso por su maestría en filosofía, y hoy aquí hablando en el auditorio Alfonso Caso, pero fue ayer allá en la Facultad de Medicina y se entregaron. Y un chico hizo una locución muy hermosa, muy breve pero muy rica, y me gustó mucho cómo concluyó. Dijo: cuando yo ayudo a una persona, estoy cambiando al mundo. Es cierto, es mucho más cierto de lo que nos podemos imaginar. ¿Sí? Esta cosmicidad con la cual nosotros nos damos cuenta de que formamos parte de un todo y que ese todo forma parte de nosotros también, y nos tenemos que responsabilizar unos con respecto a otros, que no existe peor desgarro, peor fractura que la de decir: a mí eso no me atañe, a mí eso no me interesa. Fíjense cómo somos de cobardes los seres humanos. Yo aquí, el primero, cuando veo una obra muy moderna, no sé, por ejemplo, de pintura, digo: ay, no me gusta. Si lo analizo bien, no es que no me guste. Bueno, sí, no me gusta, pero lo que no me gusta no es el cuadro. Lo que no me gusta es mi incapacidad para entenderlo. Y entonces hago una histeria conversiva y le echo la culpa al cuadro, cuando toda la culpa está en mí, por no ser capaz de entenderlo. ¿Me entienden? Entonces, esa es la ética, el ser capaz de responsabilizarnos. Y yo espero que para el 2050, está demasiado cerca, pero algo se trabaje eso, ¿sí? Yo aquí ponía como ejemplo de estos 3 pilares, 3 cuadros de Saturnino Herrán, que me parecen particularmente hermosos. Uno es una especie de trajinera con flores de, ¿cómo se llama? Cempasúchil, ¿sí? Que ahora para estas temporadas corresponden muy bien, en donde se ven estas cosas precisamente, en la ontología, ¿sí? Pero luego también se ven estos indígenas adorando a una deidad prehispánica y que tienen una idea, no sabemos cuál exactamente, pero tienen una idea, según ellos, clara de esto que están reconociendo y cogitando, ¿sí? La epistemología, y finalmente una mirada en los ojos, que es la ética. Aquí es un eco directo de la filosofía de Manuel Levinas, que ve en la mirada la construcción precisamente del yo y del otro, para llegar al nosotros. Soslayar cualquiera de estos 3 pilares, la ética, la epistemología o la ontología, tarde o temprano conduce al desastre de la inmediatez, de la falta de paciencia, al abandono del símbolo por ir en pos de la imagen. La imagen es, nadie lo niega, muy importante. Pero detenerse en la pura y en la sola imagen es haber perdido la brújula. La imagen tiene que lanzarnos más allá de ella y convertirse en símbolo. Nadie, como el sentido del misterio, maneja eso de una manera tan clara, ¿sí? Y bueno, pues no lo voy a hacer porque sería muy aburrido para todos escucharlo, pero si uno se pone a analizar la filosofía, la historia de las religiones, del pensamiento filosófico, de la metafísica, etcétera, a lo largo de muchos siglos, vamos a ver que están cuajados de símbolos de todo tipo, ¿sí? Y no ha habido cultura en el mundo, en ninguna latitud, que no haya pasado por ese tamiz. Las imágenes forman parte de la cotidianidad y son fundamentales como estímulos necesarios para la acción. Pero en el ser humano, aquí sí es estrictamente humano, los símbolos poseen, además de lo que tienen las imágenes, la capacidad de hacer visible lo invisible y de decir lo indecible. Por eso el recurso sistemático de la sacralidad a la poética. Porque no hay otra forma de decirlo. Cuando le digo yo a mi novia, te quiero con todo mi corazón, bueno, literalmente es una idiotez lo que estoy diciendo. ¿Cómo que te puedo querer con todo mi corazón? Si ni es ahí, es el tálamo y el hipotálamo, lo que juega. ¿Sí me entiendes? O sea, no, pero bueno, es que eres listo hasta la pared de enfrente. Bueno, pues depende en qué calle viva, porque si es la avenida de los 100 metros, sí, pero si es un callejoncito de Guanajuato, pues no es mucho, ¿no? Entonces, como ven, es que es el recurso a las metáforas que rayan en lo absurdo.
Es ahí donde habita precisamente ese misterio, ¿sí? Decir lo indecible. Bueno, aquí tengo unas imágenes muy hermosas, pero es probablemente lo que dice Platón al referir al tiempo como la imagen de la eternidad en movimiento. ¿Sí? Es una frase profundísima esta. El tiempo es la imagen de la eternidad en movimiento. Esto a mí en lo personal me hizo mucha luz en ciertos aspectos de las matemáticas, porque cuando me decían en algún momento, es que una curva es una sucesión de puntos. La verdad, uno como estudiante lo vea críticamente y hasta lo apunta ahí con pluma. Después, con los años, y un día me paré yo a leer directamente los elementos de Euclides y vi ahí que en su primera definición tiene ahí que un punto es lo que no tiene partes. Me acordé de aquello. Dije, no es cierto entonces. ¿Por qué me mintió mi maestra? Bueno, no lo hizo en mala fe, ¿no? Pero me mintió igual. ¿Por qué? Porque si un punto no tiene partes, no tiene tamaño. ¿Cómo puedo entonces poner un punto al lado de otro punto? A menos que sea el mismo y siempre me voy a quedar en ese punto. Entonces, ¿qué diantres es una curva? Mi papá, en paz descanse, que solo había estudiado hasta tercero de primaria, pero leía mucho, y que quisiéramos muchos universitarios tener la cultura que él tenía, me dijo al oído, es que mira, igual la curva es un punto, nada más que está en movimiento. Y la curva es la huella del punto. Hasta el día de hoy, yo sí doy besitos a la foto de mi papá todos los días, porque me acuerdo muy bien de eso. Digo, es increíble, que es cierto, es el movimiento, la eternidad está íntimamente ligada con el movimiento. De tal suerte que con base en ese concepto puedo decir que la sacralidad es recordar el futuro. Recordar el futuro, es una cosa que suena francamente paradójica, bueno, sí, es que lo es. La contextualización general de la hermenéutica, es decir, de la interpretación del mundo, con nosotros adentro, tiene presupuestos a partir de los cuales despliega toda su visión. Los más importantes de esos presupuestos van de la mano con el pensamiento que se tenga acerca del tiempo. Podríamos hacer un estudio de las culturas de toda la historia simplemente siguiendo qué es lo que cada cultura pensaba acerca del tiempo. Y nos vamos a topar con el origen, la fuente de la que han emanado religiones, filosofías, formas de arte, la ciencia misma, mis queridos amigos. Ay, no, la ciencia no tiene dogmas. Ah, no, claro que sí. Las leyes de la naturaleza son todo. ¿Y de dónde salieron las leyes de la naturaleza? ¿Ustedes creen que por la vida va un electrón ahí cuidándose de no violar las leyes, las ecuaciones de Maxwell para que no lo manden al Moroya de Juárez? No, pues no. Son inventos nuestros y que nos sirven a nosotros para discurrir sobre esos temas. Y está bien, es válido, claro. Pero cuidado con después hacer la histeria conversiva y decir que todo el mundo tiene que comportarse como nosotros hemos tenido a bien entender que deben comportarse. Cerrándole la puerta a la sorpresa, a lo inesperado y bajita la mano, decapitando el descubrimiento. Que no es el descubrimiento lo que mueve la ciencia, que no es la imaginación tan antropomórfica, tan humanística, la fuente de la que emana la creación de la ciencia. Así que contraponer ciencias y humanidades, perdón por los SHs, pues es una soberana tontería. Porque son lo mismo. Son maneras distintas de discurrir, de acuerdo, pero son lo mismo. La ciencia, la física, la química, las matemáticas son humanas en cuanto a que somos seres humanos los que las hacemos. Y los humanistas, filósofos, escritores, literatos, también deberían interesarse en lo que dicen las ciencias, porque tienen visiones más que interesantes acerca de lo real con el hombre adentro, ¿sí? Entonces, la ley de la causalidad es la síntesis de dos elementos irreducibles entre sí. ¿Por qué evoco a la causalidad? Porque estoy evocando al tiempo, ¿sí? El cambio y la identidad, o si prefieren, el cambio y la resistencia al cambio. Los dos son elementos fundamentales para la evolución.
causal de todas las cosas. El sentido de la vida, esto por lo que nos preguntábamos, solo puede ser vislumbrado por un sistema de pensamiento abierto, que esperando lo inesperado, acepte al devenir como la actitud, no el futuro, el devenir, que es el futuro organizándose, adecuada al sentido de la sacralidad. ¿Sí? Eso es precisamente lo mismo, eso que estoy diciendo sobre la sacralidad, puedo borrar la palabra sacralidad y poner la palabra complejidad y la frase sigue siendo cierta. ¿Sí? La realidad está en el devenir y por eso en la irreversibilidad y en la acción operante del tiempo. Si así lo queremos, la realidad debe estar anclada en las asimetrías de la naturaleza. ¿Sí? Uno podría ponerse a ver imágenes, por poner un ejemplo muy familiar, del cuerpo humano. El cuerpo humano es una maravilla, ¿sí? Desde el punto de vista que se le quiera ver. ¿Es simétrico? Estrictamente hablando, no. Tiende a ser simétrico, sí, pero no es en sí simétrico. Presenta un montón de diferencias. Uno ve las rodillas, hagan ejercicio, pónganse a ver las rodillas frente a un espejo. No son iguales. No son iguales, son muy parecidas, claro. Y si uno estudia anatomía, tienen los mismos huesos, cartílagos, músculos, pero no son idénticas. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si hay un personaje que rompe la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos, pues yo en teoría debería poder hacer lo mismo. Tengo el mismo grupo de huesos, músculos. ¿Por qué no puedo? Porque hay un montón de condiciones, ¿sí?, que están detrás de romper un récord mundial de este tipo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el arte, con cualquier cosa que consideremos, ¿no? Tenemos mucho en común y casi nada en común al mismo tiempo. Cambio y resistencia al cambio. La figura humana es toda una maqueta, precisamente, de este juego extraordinario, que sería precisamente la búsqueda de la misma naturaleza por alcanzar una simetría. Y en esa búsqueda y no alcanzándola es donde precisamente termina siendo una fuente de sacralidad el cuerpo humano, sus funciones y todas incluso sus patologías. ¿Sí? Yo aquí presentaba algunas imágenes bastante imponentes de lepra facies leonina, de enanismo, acromegalia, artritis reumatoide deformante, depresión, esquizofrenia, un zoológico padrísimo, ¿sí? Es el zoológico de la existencia humana. ¿Sí? Entonces, nosotros de alguna forma hemos ido a lo largo de siglos, no es una cosa que se haya construido y no se ha construido estrictamente de la nada para no aburrirnos, no, se ha construido a partir de una observación muy detallada de lo que sucede en la existencia y el ser humano es el que ha construido eso y eso está bien. Decir, es que no, a mí lo que me interesa es saber si realmente es así o no es así. Pues como decía Kant, nunca vamos a poder conocer la realidad absoluta de las cosas en sí. Nos damos una idea vaga a través de cierta colección de atributos de las cosas, pero lo que son en sí, todavía no. Y no sé si lleguemos alguna vez a entenderlo. Aquí es donde yo apelo a estas partes que son francamente sobrecogedoras. ¿Cómo entender en el contexto de esta búsqueda de belleza, de unidad, de sacralidad, al ser humano que disfruta con el sufrimiento de otro ser humano, a la tortura, a la mentira, al robo, a la simulación? Ese es a lo que nos debe llevar la sacralidad. La sacralidad no es una cueva de cobardes donde uno va a esconderse porque el mundo está muy feo. No, al contrario, tiene que ser una lanzadera muy valiente a un mundo que todo lo quiere ver o blanco o negro. El pensamiento es realmente, el pensamiento humano es el nudo gordiano sobre el que gira todo este asunto. Dice Miguel García Baró, y he aquí lo esencial de la fisiología del entendimiento sano, apegarse a lo duradero a la hora de pensar y obrar con las cosas, las personas, las vivencias y los acontecimientos o hechos. Lo duradero. ¿Qué es lo duradero en nuestras relaciones interpersonales?
Bueno, siguiendo a Lévinas, la mirada. No se puede creer en la comunión de los santos, decía por ahí un filósofo romano, si no se ha visto a los ojos a un animal. Si tienen la oportunidad, háganlo. A mí me sobrecoge cada vez que veo los ojos de mi gatito y me le quedo viendo, y él me ve a mí, digo, ¿cómo les hemos arruinado el mundo? ¿Qué podemos hacer? Lo único que nos queda hoy es responsabilizarnos. Por eso para mí la ética es tan importante como la epistemología y como la ontología en esta visión de la sacralidad y de la complejidad del mundo de la que yo formo parte. Bueno, aquí pone una serie de imágenes de miradas, ¿no? La mirada humana es algo, es todo un idioma en sí, la mirada sola, ¿no? Es todo un discurso, desde la indiferencia, la rabia, la tristeza, la decepción, la alegría, el gozo. El mundo de las miradas es una cosa extraordinaria. Esa mirada tuya, esa mirada mía, mirada eterna que busca una vía, mirada humana, mirada divina, el infinito cabe en una pupila. Entonces, para concluir, yo lo que podría decir, esto que mencionaba sobre la palabra, el logos, que es a donde se apega más el concepto de la sacralidad, la palabra es tan solo un comienzo, en realidad, hasta que llega al oído que la capta y a la boca que le responde. Esto es muy importante, porque conforme se va haciendo uno viejo, se va quedando solo. Y no es raro que se pille en franco soliloquio buscando quien lo escuche. La grandeza y la miseria de la metafísica, la precariedad y la fuerza del espíritu humano sacan al hombre de sus pequeñeces cotidianas. Le recuerdan que su oído está hecho para escuchar la música del infinito. Y que sólo así podrá regresar a sus pequeñeces cotidianas, descubriendo, por cierto, con gran regocijo, que no son tan pequeñas después de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alexandre, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas del público. No sé si los chicos del staff me pueden ayudar con los micrófonos. ¿Quién quiere preguntarle al doctor Pomposo? ¿Me pregunta? Adelante. Buenos días. Hola, Excelente buenos días. conferencia, maestro. Quería preguntarle un poco como provocación, pensando en lo que dijo Luis González ayer, ¿qué opinión le merece este asunto de que él propone sus 3 distopías o distopías, no sé cómo se diga, y la utopía como escenarios futuros? Incluso él dijo que tenía una 5ª en preparación. ¿Qué opinión le merece el asunto de que él base todo en una lucha constante entre la igualdad y la libertad? Bueno, no estuve yo ayer en la plática porque tenía esto que les comenté allá en la Facultad de Medicina, de la entrega de la presea Alfonso Caso, pero sé de esto que usted me está platicando. El tema de la utopía es un tema gigantesco, ¿verdad? Nuestras sociedades han sido, justamente siguiendo esta lógica del todo, nada, verdadero, falso, blanco, negro, han denostado mucho la idea de la utopía como, eso es utópico, o sea, deja de estar haciendo masturbaciones intelectuales y ponte a trabajar, ¿no? No coincido con ese punto de vista, creo que las utopías son muy necesarias. Eso sí, con medida, en el sentido de que tenemos que aspirar a que nuestras utopías respondan a todo esto que estamos necesitando como estirpe
¿sí? Y como responsables, ya no solo de nuestras personas, sino del planeta entero. ¿Sí? Porque somos responsables, profesora. ¿Sí? No es cierto que simplemente estamos aquí. De hecho, la última diapositiva de mi presentación era el escenario del Palacio de Bellas Artes. ¿Sí? Porque estamos ahí nosotros en este escenario. Y no es verdad que el escenario nos precede y nosotros llegamos ahí a actuar la obra. No, es mientras actuamos la obra como construimos el escenario. Y por eso las utopías son necesarias. Y sobre esta visión aparentemente bipartita, ¿verdad?, dualista del cambio y la oposición al cambio, ¿sí?, yo pienso que sí se da. Solamente que si nos quedamos con esas dos partes jugando, difícilmente podremos generar los criterios para ir más hacia uno o hacia el otro. Es el problema del huevo y la gallina, a final de cuentas. Hace falta un tercer elemento que rompa esa simetría. En el ámbito de la complejidad, ese tercer elemento que rompe la simetría se le da un nombre genérico: fluctuaciones. Esas fluctuaciones que son donde se cuela el azar, la aleatoriedad, todos estos elementos de los que no tenemos control, es aparentemente lo que termina decidiendo a la corta o la larga si se va hacia el cambio o a la resistencia al cambio, a lo mismo o a lo otro. ¿Sí? Estoy diciendo de una manera sobresimplificada, porque es desde luego que tiene que haber mucho más detrás. Pero grosso modo creo que ese es el problema, quedarse con una visión estrictamente bipartita. Esas dos partes sí están, pero no creo que basten, hace falta ese tercer elemento. Por eso me la pasé aquí en mi charla hablando de tres elementos, una realidad tripolar, no bipolar, sino tripolar: ontología, epistemología, ética, logos, naturaleza, espíritu, yo, tú, nosotros. Nosotros no estamos parados ni en el blanco níveo, ni en el negro azabache. Nos movemos en una gama de infinita amplitud de grises. Y es ahí donde se da el mundo real. Y la grandeza humana, pero también su decrepitud. La búsqueda de la verdad, pero también de la mentira como sistema. Yo creo que por más perfume que le echemos a una montaña de estiércol, no va a oler mejor. Me parece que tenemos que ser suficientemente valientes para tomar las utopías y realmente buscar realizarlas, si no en su totalidad, por lo menos en parte. ¿Por qué no en su totalidad? Porque cuando buscamos, lo mencioné hace un momento, esta idea de la totalidad siempre esconde detrás un concepto muy, muy feo y, más que feo, muy peligroso. Es el concepto del fanatismo, que hoy el planeta parece que está invadiéndose de eso por todos lados, ¿no? Es cierto, uno dice fanatismo y lo primero que piensa son religiones. Sí es cierto, desgraciadamente hay muchas manifestaciones fanáticas provenientes del mundo de las religiones, ¿sí? Pero no crea que son las únicas fuentes del fanatismo. La ciencia tiene sus fanáticos también, ciegos. El arte también tiene sus fanáticos. La misma filosofía, las ideologías son eso, son formas de ceguera. Creo que lo único que nos puede salvar de hundirnos en un fanatismo es tomar a las utopías en serio, pero no tan en serio como para pensar que son panaceas. La panacea aquí abajo nunca la vamos a encontrar. Probablemente la razón de ser de esto, eso es una conjetura mía, ¿verdad?, está en la naturaleza de la flecha del tiempo, de este carácter irreversible, al que nos queremos oponer una y otra y otra y otra vez. Todas las empresas de la cosmética lo que buscan es hacer su agosto luchando contra la segunda ley de la termodinámica. Y no lo logran, por supuesto. ¿Por qué? Porque por más maquillaje que se ponga, por más cirugías plásticas que se efectúe, usted va a seguir teniendo la edad que tiene y va a llegar un momento en que el cuerpo dice: yo ya no puedo envejecer más y cumplir las funciones compatibles con este planeta y estas condiciones que se le imponen. ¡Pam! Fenece en ese momento. Somos estructuras efímeras,
transitorias. Estamos no en equilibrio, sino estados transitoriamente estables. O como decía el profesor Prigogine, vivimos en un desequilibrio estable. Nuestras construcciones utópicas deberían tomar en cuenta eso. Es mi opinión. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera participar? Ya arriba, por favor. Siento que de alguna manera esta universidad le ha apostado y le sigue apostando a la fragmentación del conocimiento. Estamos constituidos por 128 fragmentos del conocimiento, 128 campos del conocimiento, 128 carreras, que de ninguna manera están pensando en la complejidad o en la sacralidad. ¿Hacia dónde vamos? Ya llevamos 119 años y le seguimos apostando a la fragmentación del conocimiento. Así es. Mire, profesor, qué profundo es lo que usted está diciendo. Mire, nuestro campus de Ciudad Universitaria, bellísimo, nadie lo niega, es bellísimo, pero es una completa construcción positivista en la que tenemos islas, y no me estoy refiriendo a las islas que están aquí enfrente, que también, ¿verdad? Que por cierto, en mis tiempos, cuando estaba yo aquí en física, pasaba y bueno, había de todo ahí, ¿eh? Hasta partos había ahí, ¿no? O bueno, prepartos, pero en efecto, ¿sí? No debemos olvidar que esa fragmentación del conocimiento ha obedecido a varias razones, tiene sus razones de ser. Tiene las razones de ser de un aumento inconmensurable de los conocimientos. Antes, a finales del siglo XIX, a cualquier persona que terminaba el bachillerato le exigían que supiera todo lo que se sabía. No, bueno, eso es impensable hoy en día, ¿no? Entonces, ni con 1000 vidas, ¿qué digo? Ni con 1 millón de vidas cubriría uno todo lo que hay, ¿no? Entonces, no es posible. Entonces, esa fragmentación es necesaria, siempre y cuando no se nos olvide, profesor, que esa fragmentación no es más que una cuestión metodológica para distribuir las acciones, pero que el mundo de suyo no es así. En ese sentido, bueno, hay varios frutos que pueden emanar de la complejidad y sobre todo de esa forma que ha desarrollado mucho Edgar Morin, que se llama el pensamiento complejo, ¿sí? Y entre otras bondades se desprende esta idea de la transdisciplinariedad. Que la transdisciplinariedad, cuidado, no es juntar a una serie de profesionistas de diferentes facultades o procedencias para que cada uno dé su punto de vista y ya, clap, clap, clap y nos vamos. Eso no es la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad es que yo como médico voy y me siento con un ingeniero, con un diseñador, me siento con un contador, con un abogado y trato de entender sus discursos y me pongo a estudiar lo que haga falta de derecho, de odontología, de diseño, de lo que haga falta. Aunque siga poniendo mi foco en la medicina, que es mi formación primera, eso es lógico, ¿me entienden? Entonces, la verdadera transdisciplinaridad es una cuestión bastante difícil de lograr. ¿Sí? Un día le comenté yo al doctor Graue, cuando acaba de ser nombrado rector, que dio un discurso ahí en la Academia de Medicina y diciendo que, hablando de una serie de estadísticas sobre cuántos egresados titulados se producían en las diferentes facultades de la UNAM. Después de todas esas estadísticas, que por cierto para mí ya saben son como los bikinis, enseñan todo menos lo principal, ¿verdad? Bueno, entonces yo sí me busqué acercar y con paciencia me esperé un buen rato hasta que logré estar a su lado y dije, doctor, muchas felicidades, tuve que mentir, me encantó su discurso, pero bueno. Pero, ¿sabe? Creo que el verdadero éxito de una universidad no está en conocer el número de egresados titulados, aunque esa es una cosa buena, yo no digo que sea malo, ¿no? Está muy bien, es una forma de éxito cuando una persona se titula y sale con su papel o su pergamino aquí en la mano, eso es cierto, ¿no? Pero ese no es el verdadero éxito de la universidad. El verdadero éxito de la universidad es cuánto servicio genera a la nación, cuántos autodidactas produce, porque una persona que se titula y saliendo de la carrera no vuelve a abrir un libro, no vuelve a interesarse ni en su disciplina. Es la muerte intelectual, es la muerte del espíritu.
Y como decían, perdón por lo soez y vulgar que voy a decir, es cita textual de una vez un profesor en la Facultad de Ciencias que decía, bueno, es que por mi raza hablará el espíritu, sí, pero muchas veces en las aulas se niega el espíritu y la raza no puede decir ni madres. Que es cierto es, desgraciadamente. Yo soy el primero, miren, en este momento, por ejemplo, y no sé si será el único lugar, pero es en este momento donde se está dando, y de una manera muy álgida en Francia, un debate fortísimo, filosófico, sociológico, político, de quién sabe cuántos tipos metidos ahí, acerca de qué entendemos por laicidad. Es un tema, vamos, espinosísimo, ¿no? Y lo último que ha venido saliendo, hay varias ideas que son realmente muy interesantes. Dice, el Estado debe ser laico, sí, pero las calles no. Pues sí, el Estado debe ser laico, pero en las calles cada quien debe ser libre de creer lo que quiera creer. Pues sí, lo que no se vale es que yo le imponga a otro mi forma de pensar. Eso es lo único que sí no está permitido, ¿no? Eso está bien, es un principio de mantenimiento de la laicidad. Pero cada quien debe ser libre, y debe ser realmente libre, porque de esa triple ideología de la Revolución Francesa, de igualdad, libertad y fraternidad, ustedes saben que la primera que se echó casi a la papelera, porque hay que penita porque la pusimos ahí, es la de fraternidad. Igualdad, sí, de derechos, ¿sí? Libertad, sí, de pensamiento. Fraternidad, ay no, quítala. No, yo no puedo ser hermano o hermana de ese o de esa, ¿no? La fraternidad es tan importante como la libertad y la igualdad, porque es ahí donde se construye el verdadero sentido de la laicidad, es decir, la vida del espíritu, el espíritu libre que busca, y habiendo encontrado o creyendo que ha encontrado, siga buscando, que el único límite que se le imponga al espíritu sea la fosa, donde acaba la vida, la existencia en este mundo. Y lo que venga después, pues no sé. No creo que nadie pueda decir racionalmente, de manera demostrable, que hay, si es que hay algo después de la muerte. No lo sé. Pero yo tengo la obligación de respetar a quien cree que sí hay algo, aunque no lo comparte. Como decía Voltaire, no comparto eso que tú dices, pero daría la vida por defender tu derecho a decirlo. Cuando lleguemos a ese nivel, en la existencia, en las calles y a todos los niveles, esta universidad realmente será la Universidad de la Nación. De otra forma, es un logo. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más, por favor. Hola, doctor. Muchísimas gracias por su plática y por hacernos pasar una mañana tan placentera. Gracias. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo de los temas de ayer y que a mí me dejó un poco perturbada. Entonces, qué bueno, eso es muy bueno, ¿eh? Pues, si sale uno igual que entró, pues no. A ver si usted nos da un poco más de paz. Entonces, partiendo de esta idea de que la humanidad emana de estar conscientes de la muerte y que también la ética o nuestra responsabilidad emana de esta misma conciencia, ayer desde el punto de vista de la industria aeroespacial nos decían que no teníamos que preocuparnos demasiado de la falta de recursos en el planeta porque ya pronto podremos ir a otros lados y extraerlos de allá. A echar nuestra basura allá, ¿no? La finitud del planeta ya no es un problema para la humanidad y tampoco tengo entonces quizás que preocuparme de un consumo responsable porque pues tengo una infinidad de recursos a mi disposición. ¿No? Claro. ¿Podría comentar sobre eso? Bueno, ¿hasta ahí llega? Es eso, es bueno, esa parte. Sí. No, es que mire, profesora, eso que usted está diciendo evoca una idea que me parece muy importante. ¿Sí? Esta idea de que la tecnología, sea la que sea, es la que va a salvar al mundo. Como esta frase que leía yo de Oparin al principio, cuando decía, en el futuro tendremos que vivir y pensar en relación a los logros actuales de la ciencia, alias la tecnología. No tengo nada contra la tecnología es algo fantástico y se han hecho grandes avances al respecto, pero de ahí concluir que la tecnología salva al mundo, salva al hombre y podemos hacer todos los desmanes que queramos, pues no es verdad.
Y no es verdad, no solamente, ay, porque qué feo se oye, qué inmoral, ay, qué cochino. No, no, no por eso. No por eso, sino porque hay de inicio un error en el punto de partida. ¿Cuál es el error en el punto de partida? Pensar que la exactitud, la precisión, la perfección existen en este mundo. Y eso no es cierto. Es lo que decía al principio, blanco o negro, bueno o malo, todo o nada. No hay nada de eso. Entonces pensar, es que tenemos una infinidad, no es cierto, el universo no es infinito, está muy grandote pero no es infinito. Para empezar, entonces ya no es infinito, ¿verdad? O cuando dicen, es que ya podemos hacer todo lo que queramos porque podemos ir a otras partes. ¿Quiénes van a poder ir? Usted y yo no, Seguramente mi cartera no da, por lo pronto. Entonces, yo vamos a ver una cosa. Yo pienso que hay detrás, repito, un error de inicio, de origen muy profundo. Pensar que la realidad con la tecnología la vamos a llegar eventualmente a conocer precisa y exactamente, sin incertidumbres, sin dudas, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y una de las consecuencias interesantísimas, de las muchas, que tiene la complejidad, es que precisamente lo borroso, lo impreciso, lo incierto, es la realidad. Y nuestras tecnologías, como lo digo muchas veces en mis clases, nuestras gafitas, no nos van a llevar a una visión 2020. Siempre va a ser borrosa. Esta idea de perfección, de exactitud, de falta de incertidumbre, es una abstracción de las muchas que hacemos y que tiene su utilidad. Pero no debemos olvidar que es una abstracción. ¿Sí me entiende? Es como si yo ahora dibujo aquí un unicornio. ¡Ah, qué hermoso! Aquí está la prueba de que existen los unicornios. Existen en mi cabeza, existen en el papel. Pero a ver, ¿quién ha visto un unicornio así, de carne y hueso? Pues no. Entonces, como ven, yo puedo desear volar. ¿A mí quién me puede impedir desear volar? Nadie puede impedirme desear volar. En la voluntad yo puedo querer lo que sea. Pero si yo desde el 6º piso de la Facultad de Medicina me lanzo en gran vuelo, lamentable espectáculo el que voy a brindarle a toda la ciudad universitaria. Con espátula, ¿no? Que sí, va a ser terrible, ¿sí? ¿Sí me entiende? Yo creo que ahí es donde se juega el sentido de la responsabilidad. Nosotros tenemos por una parte, esta idea que, digo yo, pues decía que me gustaría hablar con esta chica Thunberg, ¿verdad? Porque esta idea de que deberíamos no contaminar en absoluto, bueno, pues que se ponga a estudiar termodinámica, eso es imposible. Porque estar vivo implica generar CO2 y despedir CO2. Ay, no, entonces ya lo voy a respirar. Hasta el cadáver contamina. ¿Estamos fritos? Pues sí. Lo que tenemos que aprender no es a no contaminar, eso es imposible. Lo que tenemos que aprender es a vivir coherentemente, responsablemente, eso sí, y urge, estamos de acuerdo. Pero no caer en esa tontería de que, salió un meme buenísimo, por cierto, donde sale esta chica allá en Nueva York diciendo, me echaron a perder mi infancia ustedes, no sé qué. Y abajo una imagen de un niño africano todo flaquito cargando un fardo más grande que él, diciendo, ay, qué pena, sniff, sniff, ¿sí? Hay que ser responsables, ¿no? Yo creo que precisamente ya no hay mucho margen para estar diciendo tanta tontería. Yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más responsables. Es verdad que no es posible no contaminar, pero igual es verdad que tenemos que minimizar nuestros despilfarros y nuestra falta de responsabilidad. Porque el mundo y la realidad en sí nunca va a ser precisa como en el papel. Ese es un invento nuestro, como las facultades de la UNAM. Es un invento nuestro. Útil, sí, útil, pero es un invento nuestro. La realidad no es así. No es cierto que los electrones sean propiedad de los físicos y que los diseñadores no tengan derecho a pensar en los electrones. No, pues sí, creo que sí tienen derecho. ¿Quién es el dueño de los electrones? ¿Quién es el dueño de la sacralidad? ¿Quién es el dueño del espíritu? Es a lo que evoco con la idea de sacralidad, a esa libertad en el espíritu. Pero desde luego, la libertad, mis queridos amigos, no es un derecho.
La libertad es una conquista, y una conquista cotidiana. Día tras día tenemos que hacernos dignos de esa libertad. Por eso existen las cárceles. Digo, yo no soy leguleyo, pero sé que así funciona filosóficamente la filosofía del derecho. Hay cárceles porque hay individuos que dan pruebas sobradas de que no son capaces de hacerse responsables de su libertad y se vuelven un peligro para la sociedad, y entonces por lo menos durante un tiempo hay que ponerlos aparte. Tenemos que conquistar nuestra libertad. La sacralidad también es una conquista y no es una cuestión obvia, no existe nada obvio, salvo probablemente la estupidez de los políticos. Nada más. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más aquí. Espero que Hola, no haya buenos políticos aquí. Me dan cerillas. Muchas gracias por la ponencia y que a pesar de que no se pudo proyectar, Sí, fue súper interesante todo lo que... un día vamos a nos tomar un acaba de- café y se las paso con la... Súper, sí. Bueno, lo voy a como citar un poco, donde dice que para ayudar al ser humano es necesario tomar en cuenta al ser humano y que tenemos que responsabilizarnos. ¿Cómo dejar de ser cobardes como universidad, como CIDI y como ser humano en esta gran complejidad que pues vivimos? Querida amiga, ¿cuál es el único método para aprender a tocar la guitarra? Tocar la guitarra. Prácticamente. ¿Cómo se ahogó? Si había leído un tratado de 2000 páginas sobre la natación. Pues sí, pero... sí. ¿Cómo ser valiente? Siendo valiente. Yo entiendo la pregunta y es válida, claro que sí, ¿no? Uno quisiera el how to, ¿verdad? El owner's manual, ¿no? ¿Cómo le hago para...? Sí, eso se entiende. Creo que el único método, vamos a decirlo así, válido para lograr eso, es que uno sea quien debe ser y no ande pretendiendo ser otro. Si yo estoy estudiando diseño, qué bien, qué bien. Ay, pero es que yo realmente, pues es que aquí tuve que entrar porque era mi opción B. Yo lo que quería era ser cirujano plástico. Sí, ni modo. Pues sí, qué pena, es que intenta ser cirujano plástico. El que no esté aquí pensando que no quiere estar en otra parte, no debe estar aquí. Y eso vale para cualquier profesión, para cualquier estado de vida. No es solamente una cuestión de profesiones. Yo debo decir una cosa, he tenido muchos maestros en mi vida, muchos y muchos extraordinarios, pero ninguno tan extraordinario, tan maravilloso como papá y mamá. Mi papá estudió hasta tercero de primaria y mi mamá solo la primaria, por las guerras. Se la pasaron corriendo y huyendo por sus vidas. Finalmente se encontraron aquí en México los dos, huyendo de la Europa nazi. ¿Sí? Y, ¿qué le puedo decir? Eran grandes maestros, porque eran de una pieza, porque eran honestos, nunca estaban satisfechos con lo que ya eran, ¿sí? Y muy trabajadores. Y siempre se fueron haciendo preguntas, y yo me imagino que cada uno de ellos, cuando murió mi madre de 46 años y mi papá de 77, se fueron insatisfechos, con muchas preguntas y dudas, ¿no? Pues para mí eso es el éxito en la vida, porque en el momento en que yo me siente y diga, ya acabé, ya estoy, no, pues ya eres cadáver. Caro data vermibus, de bien la palabra cadáver, carne dada a los gusanos. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo ser valiente? Es siendo quien se es. Porque le voy a decir una cosa, al mundo en general le molesta mucho que uno sea de una pieza. Es que no eres lo suficientemente político, Alex. A mí me lo han dicho ad nauseam. Es que no eres político, no deberías decir ciertas cosas. Oye, pero mira, yo respeto a quienes creen en la reencarnación. Yo en lo personal no creo en la reencarnación, ¿sí? Aunque cuando veo a mi gatito digo, ay, pero no creo realmente en la reencarnación. Creo que esta es la única oportunidad que tengo y que me cierren el pico. No, eso sí, cuando abra el pico tengo que decirlo con fundamento. Y para eso estamos aquí, en el privilegio incomparable de estar en una universidad
que si uno quiere aprovecharla bien, es una maravilla. Yo echaba problemas y crítica feroz a varios aspectos de la universidad hace un rato, pero esa misma universidad, si uno la quiere aprovechar realmente bien, es un paraíso. Hay miles de profesores, de compañeros, de instalaciones, de situaciones que son un privilegio como para construirse una mente verdaderamente crítica, analítica y ética. Puras esdrújulas. Porque sí es muy importante sin eso llegar a ser uno más, un indiferente. Fíjese que la sacralidad tiene ese aspecto que me parece a mí bastante atractivo. No puede dejar indiferente a nadie. Sí. Y muchas veces la gente identifica sacralidad con religiosidad. Esa es una visión, en mi opinión, muy particular, respetable, por supuesto, pero es muy particular. El mundo de lo sacro es mucho más amplio. Por eso yo, hablando con el doctor de Paz, yo decía, tenemos que hablar de este tema aquí, en este foro, que es un privilegio estar en este foro, y hablar con ustedes y que ustedes me escuchen, porque no basta con que yo hable, también que me escuchen, y veo que sí lo hicieron, porque sus preguntas son muy buenas, ¿sí? Entonces, bueno, pues mire, yo no soy la pitonisa de Delfos, ¿no? Que aquí le voy a resolver todo, no, pero sí creo, francamente, que nosotros tenemos que ser valientes siéndolo. Hay que buscar el momento, el lugar, eso sí, pero siempre se da, si uno está atento y con los ojos, se da y ¡pum!, en ese momento. Y con un fin constructivo, siempre. Eso sí, ¿verdad? También. Nunca denostando a nadie, criticándolo todo, empezando por mí mismo. Eso me parece que sería una buena divisa para la existencia. Y si usted lo analiza, creo que todos los grandes pensadores y ejemplos que hay en todas las profesiones han hecho eso, cada uno con su estilo y según su momento, a lo que se dedica, ¿no? Pero todos han hecho eso. ¿Usted cree que se puede crecer sin dolor? No. El dolor es un signo muy importante porque le avisa a uno que está creciendo. Cuando lloro, dice el poeta, no vierto lágrimas, sino que esa agua salada me recuerda que tengo ojos y puedo ver. Entonces, está bien llorar, pero para ver, no para hundirse en una tristeza, en un derrotismo, no. Todos los seres humanos somos perfectibles, todos. Y todos tenemos razones para hacer y decir lo que hacemos y decimos. Yo creo que si nos detuviéramos antes de juzgar a nadie sobre las razones por las que hace o dice lo que hace o dice, independientemente de que sean correctas o incorrectas, en ese momento se daría un verdadero sentido, no ya de la tolerancia, que no es algo realmente muy bueno, sino del respeto, que es lo que más nos surge en nuestra humanidad. Ver en el otro una realidad sacrosanta, una historia profundamente misteriosa, un abismo digno de ser estudiado porque nunca acaba. Y eso es el amor. Muchas gracias, doctor. La última pregunta. La última pregunta, por favor, allá arriba. Gracias. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Me gustó mucho su discurso, es disruptivo a la manera en que uno va construyendo cómo percibe el conocimiento, cómo se hace el conocimiento semestre a semestre. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es con relación a qué consejos pueda haber hacia nosotros los alumnos para apropiarnos de la complejidad como forma de pensar y de hacer el conocimiento. Como dice Edgar Morán, la trinidisciplina es la complejidad entendida. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra esa institucionalización que
nos encontramos en las facultades, en los institutos, ¿no? De que debemos de acotar, debemos de sobreespecializar nuestro tema, nuestros intereses para que sea tomado en cuenta en publicaciones, en tesis, ante un comité. No digo que esté ausente la complejidad, aquí mismo tenemos un centro de ciencias de la complejidad, pero me refiero a la proporción de lo que es la sobreespecialización, es mínima, ¿no? Y la segunda es, ¿qué piensas sobre lo que decía Paul Feyerabend sobre todo se vale? Todo se vale como bueno, él lo hace como un truco. Contra el método. Sí. Un truco retórico que es para subrayar precisamente estas imposibilidades Sí. De pluralizar, de diversificar los métodos, ¿no? Y apostar sobre, ya no tanto como un truco retórico, sino más como un planteamiento, un principio elemental epistemológico, o sea, para acercarnos hacia a la vida, que es compleja. Exacto. Usted acaba de responder las preguntas, porque sí, ¿no? En esa última frase, claro, vale la pena desglosarla, ¿verdad? Pero es que en efecto la vida, es decir, la realidad es compleja. Entonces no tenemos que buscar apropiarnos de ninguna complejidad. La complejidad ahí está, y podría llamarse como fuera, ¿eh? El nombre es lo de menos. Complejidad tiene su riqueza etimológica, pero digamos, ese no es el punto principal, ¿no? Es más bien el hecho de que es una propiedad, ¿no? Cuando yo digo que esto es complicado, la espada de Damocles de la epistemología cae sobre mi cabeza, porque el que lo vea complicado quiere decir que yo no lo entiendo, o yo no sé lo suficiente sobre este asunto. Pero si digo que esta cosa es compleja, la espada de Damocles cae sobre el objeto del conocimiento, es una propiedad. La complejidad es una propiedad de lo real. Entonces no es apropiarse, porque nosotros ya estamos apropiados por ella, no nosotros nos apropiamos, ella se ha apropiado de nosotros. Basta con ver el cuerpo, basta con ver la sociedad, cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo de la información, cómo funciona. Hay toneladas de ejemplos son los que se encuentra repetida, eso sí, con sus diferencias debidas, pero esta misma idea de lo complejo. Y en efecto tiene razón, después voltea uno a ver lo que le enseñan y dices, no, pues me están enseñando la simplicidad del archipiélago de ideas. En medicina lo veo, pero se da un poco en todas las carreras, ¿no? De que durante la carrera le atomizan los temas a los estudiantes, primero este tema, luego este tema, luego este, y al final ya cuando se va al servicio social, ¡pum!, órale, intégralo tú. Y le acaban de dar un rompecabezas, 1.000.000 de piezas y a ver, es terrible. Los sistemas educativos urge que se reformen, porque se reformen en serio, no reformas administrativas, reformas reales. ¿Y eso qué quiere decir? Un cambio en la manera de pensar. Eso es lo más difícil que hay. El cambio no es es que vamos a usar pizarrones de tal o cual tipo, plumones de tal o cual tipo. No, todo eso puede estar bien, no, pero eso no es el asunto. El asunto es la estructura mental, cómo ver las cosas, cómo se alcanza esto. De alguna manera, creo que, porque es ahí donde históricamente se dio el origen de esto que llamamos hoy complejidad, en las ciencias físicas, la química, un poco también la biología, en fin, en ciertas áreas de las matemáticas, de la topología, en fin. Yo creo que de alguna forma tenemos que tomar el ejemplo de esta fidelidad, esta honestidad de cara a lo real, y repito, sabiéndonos nosotros parte de ese mundo real. ¿Por qué es importante esto de saberse parte de lo real y no ver a lo real como algo exógeno? Porque nosotros cuando conocemos, transformamos lo que conocemos en nosotros. Cuando digo mesa, más que decir mesa, yo me digo al decir mesa. Porque esto se llama de otras formas en otros idiomas y no podemos decir con ningún fundamento qué idioma es mejor o peor, pues todos son igualmente válidos, ¿no? Entonces, es ese hecho, tenemos que reconocer eso. Es un proceso muy lento porque implica una reforma de profesores, de estudiantes, de instituciones, de métodos, un montón de cosas, va a tomar mucho tiempo, pero eso es lo que debemos hacer y creo yo que en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros, es buscar adentrarse con esa nueva perspectiva. ¿Sí?
Depende en qué área esté uno, eso sí, la forma en que lo haga. Y en cuanto a lo que Feyerabend dice, ¿sí?, de que todo se vale en la investigación, creo que esa anarquía epistemológica de la que habla Feyerabend es válida, pero el mismo Feyerabend aclara después, todo se vale, tiene comillas. Cuando en el juicio de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron varios cientos de personas, muchos de ellos científicos, a ver qué tan válido era utilizar las varias toneladas de papeles con resultados científicos logrados a costa de un sufrimiento indecible de miles o millones de personas, pues la duda es qué tan válido es usar esos resultados, ¿no? Y la conclusión fue no es válido usarlos. No hay ninguna verdad científica, profesor, no hay ni una sola verdad científica, por grande y sublime que sea, que sobrepase a la dignidad humana. La dignidad humana primero, durante y después. Siempre. Y repito, no hay verdad científica que justifique pisotear la dignidad de ningún ser humano. Ninguno, ¿eh? Chairo o fifí, no importa, no, ninguno. Seres humanos. Porque al final de cuentas, tu ropita Gucci o tu ropita de segunda mano, no nos vamos a llevar de este mundo ni las uñas, ¿me entiende? Entonces, yo creo que, pues sí, hay que tener muy presente esto, ¿no? Que sí, la verdad científica, todo se vale, pero esa anarquía a la que se refiere Feyerabend es una anarquía epistemológica, es decir, en que yo puedo pensar lo que quiera y es válido, porque de ahí surgen las hipótesis radicalmente nuevas, ¿no? Pero cuidado con la praxis que después se pueda derivar de ello, ¿no? Eso sí, hay que tener muchísimo cuidado, es donde la ética justamente da todo su ancho, ¿no? Esa parte. No olvidemos que al final lo que distingue a un vivo de un muerto es que el muerto ya no puede esconder sus miserias. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a entregarle un reconocimiento, el diseñador industrial Adolfo Balfe Gutiérrez, coordinador general del CIDI, entregará un reconocimiento por su participación en esta conferencia, Sacralidad y Complejidad. Vamos a darle otro aplauso al doctor Pomposo, por favor. Muchas gracias. Nos acompaña aquí.